¿Cómo están? Buenísimo. Bueno, mi nombre es Cecilia Rodríguez, yo soy veterinaria y docente del CA12, ¿sí? No sé, quizás algunos ya nos conocemos. Bueno, el tema de hoy es hablar un poco de la salud de la majada ovina, ¿sí? Vamos a hablar de algunas generalidades y después vamos a enfocarnos en dos enfermedades muy importantes, que son la tuberculosis y la brucelosis, ¿sí? Que son las enfermedades que ustedes van a trabajar en la práctica, ¿sí? En el diagnóstico, cuando visiten las instalaciones del CEA. Para empezar, si esto me deja avanzar, ahí va. Hablar un poco de salud animal en general, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de un buen estado de salud óptimo en una majada de animales que están en estado productivo? ¿Mm? Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque la salud impacta directamente en el bienestar, en la productividad y en la rentabilidad de la explotación, ¿sí? Cuando hablamos de bienestar nos referimos, por un lado, a que el animal tiene que estar en un ambiente óptimo, sin ningún tipo de factor de estrés que pueda alterar su estado de salud. Y esto hay que hacer hincapié mucho en los ovinos porque son una especie muy sensible a cualquier situación de estrés que se presente, cualquier amenaza o ambiental, nutricional, son muy sensibles. Entonces siempre hacemos hincapié en esto, en esta especie. Tanto lo que es en el trabajo en la manga, o en cualquier tarea de manejo que se vaya a realizar, ¿sí? Por supuesto que el estrés es un factor desencadenante de un malestar, ¿sí? Y posible llegar a producir alguna enfermedad también, ¿sí? O sea, dispone a que el animal pueda enfermarse. A su vez, esto que venimos trabajando el bienestar animal hace un tiempo, que venimos fomentando porque más allá de que los animales están en una etapa productiva, eh, tener en cuenta que el manejo y el cuidado de los animales desde un lugar de responsabilidad y ética, ¿sí? Esto que venimos siempre trabajando. Por otro lado, con respecto a la productividad, la salud impacta directamente en la calidad y en la cantidad de los productos que nosotros estemos produciendo, que sea carne, leche o lana, ¿sí? Cualquiera de ellos va a impactar directamente. Por supuesto que un animal que está enfermo o enfermedades en la majada va a aumentar los animales, va a disminuir la cantidad de animales que nazcan, si en este caso los corderos, la producción de leche, va a afectar en diferentes puntos de la producción, la cadena productiva, eh, y también, obviamente, que va a estar, esto que vamos a trabajar después, vamos a hablar después, el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? A su vez, ustedes saben que los animales tienen dos tipos de energía: energía de mantenimiento, que es una energía básica, que es la cantidad de energía que el animal quiere para mantener sus funciones vitales, que sería la temperatura corporal, la actividad mínima que realizan en un pastoreo, y el funcionamiento de sus órganos. Esta energía es energía de mantenimiento. Después hay una energía adicional, ¿sí? Que es la cantidad extra que requiere el animal para producir cualquiera de los sistemas productivos. Entonces, cuando un animal está bajo un mal estado de salud o está enfermo, esta energía de producción va a estar redestinada a mantener y recuperar ese animal que está enfermo. Entonces, en general, el animal que está enfermo no lo consideramos productivo. Por otro lado, tenemos también la rentabilidad, que hace que un sistema sea sustentable, ¿sí? A largo plazo. Esto también se ve afectado. ¿Cómo podemos ofrecer o cómo podemos fomentar un buen estado de salud animal? Bueno, mediante las buenas prácticas, que esto venimos siempre haciendo hincapié, de manejo, un programa sanitario completo y adaptado a este plantel de animales, y un seguimiento y control, ¿sí? De todo el proceso productivo. Bueno, esta es una diapositiva muy general, que seguramente ya lo han visto en algún momento, la triada epidemiológica de las enfermedades. Algo que básicamente lo que quería mostrar o recordar son estos tres componentes que actúan o que interactúan entre ellos para que se produzca una enfermedad. Tiene que haber un agente causal,
¿sí? Que en general es un microorganismo, un huésped susceptible de padecer una enfermedad, esto está relacionado también con su sistema inmune, con las condiciones, ¿sí? Que tiene el animal, y un ambiente propicio. El ambiente propicio para que se produzca la enfermedad, es decir, son condiciones que pueden ser físicas, biológicas, incluso hasta culturales, que hacen que cuando el agente causal se encuentra con el huésped susceptible, se desencadene la enfermedad, ¿sí? Y esto está relacionado. Esto es un concepto que no sé si lo han visto, bueno, a mí se me tapa toda la parte de arriba, pero bueno, habla de una salud, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cómo muestra el enfoque, un enfoque donde la salud animal está interrelacionada con la salud humana y el medio ambiente, ¿sí? Esto es fundamental, sobre todo para desarrollar estrategias de control y de prevención, ¿sí? Em, Dentro de esta interrelación hay un problema de salud global que ya viene hace tiempo, que es el tema de la resistencia antimicrobiana, resistencia antibiótica, porque hay que mencionar esto porque muchas veces el uso indiscriminado de antibióticos, tanto en la salud humana como animal, predispone a que se generen bacterias resistentes a estos medicamentos, que después obviamente cuando realmente los requerimos usar ya no son efectivos, ¿sí? Entonces, esto de la resistencia antimicrobiana tiene que ver con este concepto de una salud, ¿sí? Donde está todo interrelacionado y que la idea es trabajar en conjunto, en forma interdisciplinaria, para poder combatir este problema, sobre todo de la resistencia antibiótica, y también relacionado a las enfermedades zoonóticas y seguridad alimentaria, que también obviamente está todo relacionado. Bueno, esto es un poco lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Que tiene que ver con el control sanitario de los ovinos, ¿sí? Acá mencionamos la ley ovina. La ley ovina es una, sí, es una ley que establece de forma legal este acompañamiento a la actividad ovina, ¿sí? Para fomentar su actividad, ¿sí? Básicamente, digamos, se divide lo que es control lechero y sanitario. Nosotros control lechero hoy no vamos a hablar de la parte sanitaria, que son todas estas medidas preventivas para controlar las enfermedades. Acá dice los tambos ovinos, pero también vamos a mencionar algo de lo que es producción de carne, y vamos a hacer foco en la detección temprana de enfermedades, ¿sí? Justamente hablando principalmente de brucelosis ovina y tuberculosis bovina. ¿Por qué digo bovina? Porque en sí la bacteria, o sea, la bacteria que produce la tuberculosis bovina, es la que va a afectar a los ovinos de forma directa. Ahora lo vamos a hablar. Dentro de la ley ovina trabaja junto, digamos, dentro del Ministerio de Agroindustria de la provincia, y también esto lo que hace es, manejan el plan de erradicación y control de estas enfermedades. Y dentro de este plan es donde nosotros vamos a hablar un poco de las enfermedades y cuáles son los pasos que siguen el diagnóstico. Bueno, la brucelosis es una enfermedad que ustedes ya seguramente han escuchado hablar. En el caso de ovinos tienen una bacteria específica que es la Brucella ovis. Es una bacteria que no es considerada zoonótica, ¿sí? O sea, no hay casos descritos, pero siempre hablamos de un riesgo potencial, ¿sí? Esto lo tenemos en cuenta por el tema de que tampoco podemos decir no contagia al ser humano, ¿sí? No hay casos de evidencia. Una enfermedad es una bacteria que se limita al aparato reproductivo de los animales, ¿sí? Por lo tanto, sus vías de transmisión están relacionadas a esas secreciones, que son el semen, las secreciones vaginales. Como es una enfermedad reproductiva que va a afectar el tracto reproductivo, suele producir abortos e infertilidad, ¿sí? Entonces también todos los productos de aborto, sea la placenta o el feto, a veces nacen con los débiles, muy chiquititos, todos son fuentes de infección para el resto de los animales y para el ambiente, por supuesto, porque encima esta bacteria tiene una característica que es muy resistente en el ambiente, por lo tanto, una vez que se contamina el ambiente ya es muy difícil de erradicar, ¿sí? Por eso hacemos tanto hincapié en la prevención. Con respecto a que sería tambo,
acá se agrega esto de que, por más que Brucella ovis no sea una zoonosis, hay otra especie de Brucella que puede afectar a los ovinos y que sí es una zoonosis, ¿sí? Entonces, acá viene la tablita. La Brucella ovis, como dijimos, no hay evidencias de control humano, ¿sí? Produce pérdidas económicas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que producen los animales. En los machos suele producir acción en el aparato reproductivo, en la parte del epidídimo, ¿sí? Es decir, epididimitis, una inflamación de esa estructura. Uy, se me fue. Ahí está. Y en las hembras el signo principal son los abortos. Brucella melitensis es la específica de las cabras, ¿sí? Pero puede afectar a los ovinos, y sobre todo cuando conviven en un mismo establecimiento. La Brucella melitensis es considerada la brucela más patógena de todas, ¿sí? Por eso también esto de hacer prevención, y además de producir abortos, es una bacteria que también puede afectar otros órganos, ¿sí? Entonces también puede ser que elimine por sangre, por orina, ¿sí? Puede ser de contagio por otras vías, que no son las reproductivas, incluso por la leche, ¿sí? Y acá vienen las de transmisión. Como mencionábamos, en el caso de Brucella melitensis, que afectar a los ovinos, va a ser la principal vía de contaminación o de contagio hacia los seres humanos a través de la leche cruda y sus derivados. ¿Por qué decimos leche cruda y derivados? Porque, bueno, se supone que, no se supone no, la pasteurización mata a la brucela, ¿sí? Una pasteurización correctamente llevada a cabo destruye esta bacteria. De todas maneras, más allá de esto, siempre nosotros, desde las buenas prácticas, recomendamos que el consumo siempre de leche sea de establecimientos que sean confiables y seguros, y la manipulación, ¿sí?, de la leche desde el momento que sale el animal también tenga todo un proceso de control, ¿sí? Porque también la contaminación bacteriana posterior puede existir. Entonces, más allá de la pasteurización, siempre tenemos que hablar de que la fuente de donde viene esa leche sea confiable, ¿sí? En el caso de... ahí está. Volviendo a los ovinos, propiamente dicho, la especie, vamos a hablar de transmisión de brucelosis, ¿sí? Tenemos, como dijimos, la transmisión por contacto directo, ¿sí?, a través de las agresiones. Este es un momento donde quizás los animales se pueden contagiar, que es en un momento preservicio donde quizás los machos se encierran en un corral, y entre ellos se olfatean, se montan, y puede haber una transmisión, ¿sí?, un contagio entre ellos. Esperen que me perdí de la hoja que estaba leyendo. Bueno, bien. Otro momento posible donde se pueden encontrar animales durante el servicio, sea natural o inseminación artificial. Cualquiera de las dos vías, si el animal está infectado, puede contagiar brucelosis, ¿sí? Y bueno, obviamente que la ovis es la que es considerada sumamente benigna, ¿sí? Pero recuerden que melitensis, entonces también puede haber contagio a través de la inseminación artificial, ¿sí? Por eso también cuando el establecimiento dispone de inseminación artificial, todo el semen, ¿sí?, tiene que ser controlado y analizado, y en el caso de que se compre en otro lugar, ser con un certificado libre de esta enfermedad, ¿sí? Eso es muy importante. Signos clínicos. Bueno, como les había comentado, la epididimitis, acá se observa bien esta estructura del epidídimo, que es, digamos, la continuación o sea, el camino que recorren los espermatozoides, no se produce, ¿sí? Acá se produce la maduración, se ve una inflamación de esta estructura, ¿sí? También puede haber una orquitis, es decir, una inflamación testicular, que acá se ve en esta foto la diferencia, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta es que en general no suelen dar síntomas clínicos. O sea, esto es algo que se puede llegar a ver, pero no siempre así, ¿sí?
hay animales que están clínicamente sanos y pueden llegar a portar enfermedad. ¿Mm? Incluso esto que dice acá, que es la libido normal, esto suele pasar, o sea, los animales tienen ganas de servir normalmente, ¿sí? Y muchas veces el semen puede, si se analiza, puede llegar a ser de mala calidad, como puede ser normal también, ¿sí? Y esto es lo que le comentaba, o sea, no hay lesiones, ¿sí?, a la relación de los animales, y sin embargo, tienen brucelosis. Esto es un estudio donde se hicieron análisis de 78 carneros que dieron positivos a Brucella ovis, y el 72% de ellos no tenían ningún tipo de lesión, ¿sí? Se diagnosticaron gracias a la serología. Esto siempre marcamos más o menos que de cada 3 carneros, uno presenta lesiones, ¿sí? Como, no es bastante común. Bien, en el caso de la hembra tenemos abortos, tenemos aumento de la mortalidad perinatal, ¿sí? Nacen corderitos débiles que se mueren al poco tiempo, ¿sí? Todo esto es contaminación ambiental, ¿sí? O sea que si esto sucede, cuando hay un aborto, siempre, bueno, hay que descartar primero brucelosis, ¿sí? Es la enfermedad más importante para descartar en estos casos. Y en general, esto es algo que es bastante correspondiente, es decir, que el aborto en brucelosis se produce siempre en el último tercio de la gestación, ¿sí? La mayoría de las veces. Pero no es la única enfermedad que produce aborto en esta etapa de la gestación. Así que tampoco podemos confirmarlo, pero bueno, es un síntoma o un signo que puede llegar a darnos una aproximación. Como les decía, acá veneria, la brucela ovis, pero fíjense que la melitensis también tiene otras vías de transmisión, justamente porque puede llegar a afectar los órganos. Entonces, el impacto básicamente va a estar en la caída de fertilidad de toda la majada, ¿sí? Descarte de carneros infectados, abortos, aumento de la mortalidad perinatal, complicaciones en el manejo, porque muchas veces hay que aislar animales, ¿sí? Y eso a veces complica un poco el manejo. Mayores costos, ¿sí? Tratamientos, análisis de sangre, restricciones en el comercio y desprestigio, ¿sí? Porque obviamente que como son enfermedades, como es una enfermedad de notificación obligatoria, digamos, si se sabe que digamos, hubo o hay brucelosis, el prestigio de ese establecimiento obviamente que va a ser bastante importante. Bueno, con respecto al diagnóstico activa clínica de los animales, eso dar siempre, ¿sí? No solamente por el descarte de estas enfermedades, sino por el resto de la salud del animal, para revisar que correctamente apto para el momento del servicio, sobre todo, ¿sí? Porque esta revisación la hacemos antes del servicio. Y para esta enfermedad particularmente lo que se hace es un sangrado, ¿sí? Una detección de anticuerpos contra Brucella ovis en el suero animal, con técnicas que son, bueno, las aprobadas por SENASA, que son el ELISA indirecto, y hay una inmunodifusión en agar también. Estas son específicas para esta bacteria sola, ¿sí? Y también este análisis se realiza pre-servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay algún carnero infectado, nos va a dar tiempo para poder reponerlo para todo el servicio, ¿sí? Ahora vamos a ver bien esto, pero en general, digamos, el animal que es positivo se tiene que descartar, ¿sí? No puede ser usado como reproductor. Esta prueba se realiza para poder obtener certificación libre, ¿sí? Este es el certificado, ¿sí? Que tiene una validez de 1 año, para poder decir que es un establecimiento libre de brucelosis. Se tienen que realizar 2 sangrados consecutivos, ¿sí? Con un lapso de entre mínimo 60 días, máximo 90, ¿sí? Y tienen que dar obviamente negativos, ¿sí? Esto se realiza generalmente en los machos reproductores, y de esa manera se obtiene el certificado de libre de la enfermedad.
al año se tiene que hacer una prueba la prueba para poder volver a revalidar el certificado. Perdón. Bueno, y esto es un poco algunas imágenes de la revisación clínica, ¿sí? El tema de la palpación y la revisión de los órganos reproductivos, ¿sí? Yo siempre digo Silvia, acá que es muy importante. se va a cortar un cachito y volvemos a entrar al mismo enlace. Cuando se corte, volvemos a entrar. Bueno, ¿Eh? listo, bien. Bueno, acá se ve en la foto la posición que tiene que tener el animal para poder ser revisado, una posición segura tanto para el animal como para la persona que está realizando la revisión. Y bueno, y se hace una palpación de lo que son los testículos, la revisación del pene, para poder evaluar si hay algún tipo de inflamación, algún tipo de dureza, dolor, lo que fuera que encontremos anormal. Puede haber adherencias en lo que sería el escroto, la piel con el testículo propio órgano, ¿sí? Eh, Acá hay una imagen donde se puede ver una orquitis, una inflamación testicular clara, muy clara. A veces no es tan clara, a veces es mínima, por eso se hace siempre la comparación de un testículo con otro. Y siempre digo, lo ideal es siempre palpar un animal sano para poder después decir, bueno, realmente acá hay una normalidad, ¿sí? Porque no es fácil detectar. Con respecto a la revisación de pene, bueno, esto siempre lo marcamos. Esta foto es para mostrar justamente esto, de que esto no se debe hacer. De todas maneras, esto tampoco, ¿sí? Porque más allá de que acá estamos palpando piel, puede ir o realmente, nada, o sea, siempre tenemos que usar guantes, ¿sí? Por prevención. Eh, no, para atrás, ahí está. Por prevención, para cuidado, ¿sí? Sobre todo por estas enfermedades que se transmiten por secreciones. Bueno, acá hay inflamaciones para que sepan más o menos. Son casos muy extremos, pero bueno, para que vean algunas fotos. Obviamente que no es la única causa de balano postizo, de inflamación peniana que hay, ¿no? La brucelosis. Dentro de la revisación, eh, algo muy importante y que en general son alertas de que algo está pasando son los ganglios linfáticos, ¿sí? Acá hay un esquema donde pueden ver los diferentes ganglios que se revisan. Obviamente que en enfermedades reproductivas, los ganglios más importantes, ¿sí? En realidad los que tendríamos que darles más importancia son los ganglios inguinales, ¿sí? Que son los que están en esta zona, porque bueno, son los órganos, los ganglios que van a reaccionar primero a la entrada de la bacteria, ¿sí? Si la bacteria ingresó por el aparato reproductivo y está afectada a los órganos reproductivos, estos ganglios deberían estar inflamados, deberían estar anormales, Para la prueba de diagnóstico de brucelosis, que se hace un sangrado en la vena yugular, ¿sí? Hay que dejar la zona, esto lo van a hacer en la práctica, ¿sí? Si el animal que tiene mucho vellón, se corta esa zona, se sostiene el animal de esta manera, ¿sí? Es muy importante la sujeción, porque obviamente es una maniobra que no le gusta para nada, entonces hay que sujetarlo bien, con la cabeza un poquito inclinada hacia arriba, para estirar bien esta zona, y poder tensar un poco la vena, y palpamos, y ahí vamos la aguja, ¿sí? En esta dirección. Bueno, estos son fotos para que vean más o menos aproximado, pero bueno, en la práctica después esto lo van a poder practicar, lo van a poder ejercer ustedes. Sabe que la aguja tiene que ir más o menos a 45 grados, ¿sí? Acá también hay otro error en la foto, que es la falta de guantes, ¿sí? Esto sí, todo este tipo de maniobras tiene que hacerse con guantes. Como acá, ¿sí? Fíjense que incluso el guante está todo manchado de sangre, ¿sí? Así que por lo tanto siempre hay posibilidades de tocar y contaminarse, ¿sí? Por las secreciones. Se realiza el sangrado de los animales. Bueno, y esto se lleva al laboratorio. En relación a la prevención de esta enfermedad en los humanos,
¿sí? Es el uso de guantes de todos los trabajadores que trabajan, o sea, que están con animales, en contacto directo con animales, que van a asistir a un parto, que van a tocar un cordito recién nacido, hacer algún tacto, lo que fuera, siempre tienen que tener guantes, ¿sí? En el caso de encuentran algún resto de placenta o algún animal muerto, tienen que descartarse de forma adecuada. Esto es una imagen de un pozo sanitario, ¿sí? Para descarte de vísceras o de animales muertos, ¿sí? Cercado para que no ingresen otros animales, sobre todo los perros, ¿sí? Que pueden a su vez contagiarse de otras enfermedades también o diseminar otras enfermedades. Esto sería una forma correcta de descartar. Y para el caso, bueno, el lavado de manos, esto siempre después de trabajar con animales. Y en el caso de la leche, el tema de la pasteurización, ¿sí? Para Brucela y el tema de las fuentes seguras y confiables que habíamos mencionado antes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Capaz que estoy yendo muy rápido, pero no tenemos mucho tiempo.